Celebramos aquello que ha profetizado Jesús y que ha sucedido. Cuando sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Cristo en la cruz nos atrae hacia sí. La cruz de Cristo nos atrae. La cruz de Cristo nos reúne. La cruz de Cristo nos congrega. La cruz de Cristo nos ha llamado acá. Sorprendentemente, un hombre crucificado, derrotado, débil, sufriente, es el que nos atrae. Nos atrae la cruz de Cristo. Y esto podría sorprender a primera vista. Me estaba cambiando y había un cartel de Coca-Cola que decía: destapá la felicidad, tomá Coca-Cola. Como que si tomar Coca-Cola presente la felicidad. Sin embargo, lo que más nos atrae finalmente no es sentirnos bien tomando Coca-Cola o hacer tantas cosas que nos hacen sentir, sino lo que nos atrae en lo más profundo es un crucificado, un hombre en la cruz. Esto podría parecer sorprendente, y es sorprendente a los ojos del mundo. Es sorprendente y muchas veces nosotros mismos no podemos explicarlo. ¿Por qué esa atracción por Cristo crucificado? ¿Por qué nuestro signo es una cruz? ¿Por qué presiden nuestros salones, nuestras casas, una cruz? El crucificado. San Pablo decía: vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. La cruz de Cristo nos recuerda siempre que el Hijo de Dios se hizo hombre, me amó y se entregó por mí. Murió en una cruz. Todavía las lecturas de hoy nos ayudan a entender un poquito más este misterio de que Cristo en la cruz nos atrae hacia Él. Cuenta la primera lectura un episodio del pueblo de Dios en el desierto. Ustedes saben que el pueblo estaba oprimido en Egipto, Dios lo libera, empieza a caminar por el desierto, y dice que mientras caminaba por el desierto, el pueblo perdió la paciencia, porque tenían hambre, sed, cansancio, era el desierto, había dificultades. Y entonces estos hombres que habían visto la gloria de Dios empiezan a perder la paciencia. Y no solamente pierden la paciencia, sino que empiezan a hablar contra Dios, contra Moisés. Casi como nosotros pensábamos mientras escuchábamos, ¿sí? Perdemos la paciencia en las dificultades. Y dice que perdían la paciencia, entonces estas serpientes abrasadoras los hacían morir. Y Dios, para salvarlos, le dijo a Moisés que haga una serpiente en un asta, en un palo, y que mirándola iban a quedar salvados. Y esto era una profecía de Cristo en la cruz. Mirando a Cristo en la cruz, quedamos salvados. Muchas veces pasa en nuestra vida que vamos caminando el camino de la vida y tenemos dificultades, dolores, sufrimientos, enfermedades, derrotas, frustraciones. Y podría pasar tremendamente que, como el pueblo de Israel, empecemos a hablar en contra de Dios. Nos quejemos de Dios: ¿por qué me haces vivir así? Me trajiste a este mundo para sufrir. Me trajiste a este mundo y me tiene que pasar esto y aquello. ¿Para qué me has traído? Nos puede pasar en la vida estos momentos de desesperación, de sufrimiento. Ver sufrir un ser querido, el propio sufrimiento, la propia soledad. Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué me trajiste
¿Por qué tengo que sufrir esto? Mirando a la cruz quedamos salvados. Mirar la cruz de Jesús nos salva. De un modo misterioso, pero sentimos que el mismo Dios ha sufrido por nosotros. Que el mismo Dios también sufrió la derrota, la soledad, el dolor físico, la tristeza. Y entonces nos damos cuenta que no estamos solos en nuestro sufrimiento y en nuestro dolor. Nos damos cuenta que sufrimos junto, fíjense, sufrimos junto con Dios. O al revés, Dios quiere sufrir junto con nosotros. Y entonces esto nos salva de la desesperación, nos salva del pensar que estamos abandonados por Dios, nos salva del pensar que Dios no nos escucha, nos salva del pensar que nuestra vida no tiene sentido, porque la cruz de Cristo tuvo sentido y la cruz de Cristo fue paso a la resurrección. Y entonces nos ayuda a todos nosotros a descubrir que nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros fracasos inclusive y frustraciones tienen un sentido, se unen a la cruz de Cristo. O Cristo se une a nuestros fracasos y le da sentido y los eleva y los lleva consigo a la resurrección.